Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nosotros debemos conocer en este ciclo semestral, o en todo caso recordar al famosísimo criticismo de Kant. Afortunadamente, durante la filosofía moderna hemos tenido muy bien distinguidos estos temas, los hemos tenido separados. Y eso es muy bueno. Hemos tenido tiempo para trabajar el racionalismo solamente, al empirismo solamente, pues bien, hoy tenemos al criticismo. ¿El criticismo ha sido pregunta de admisión? Sí, por supuesto. Y tal vez uno de los textos filosóficos más difíciles que han venido en San Marcos ha sido específicamente sobre el criticismo. Así es. En el examen de admisión de San Marcos, en el examen de admisión de San Marcos del año 2018, si no me equivoco, vino un texto de criticismo un tanto complicado, ¿sí? Pero bueno, no sé si hoy nos dé el tiempo de ver el texto, pero sí vamos a ver varias preguntas de admisión, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. A ver, esta es la guía. Empezamos. La filosofía kantiana. La filosofía kantiana para la historia de la filosofía representa el punto máximo de la filosofía moderna. Algunos señalan que es Hegel, pero en realidad es Kant porque coincide no solamente con una concepción nociológica, sino también con una concepción ética. Todos ustedes saben que el siglo XVIII es famoso por desarrollar la Ilustración y con ello también a la famosísima Revolución Francesa. Ustedes saben muy bien que en el siglo XVIII se enarbolan los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. También seguramente por el curso de Historia Universal. Ustedes deben saber este famoso enunciado kantiano del sapere aude, atrévete a saber. ¿Sí? Muy bien, entonces la filosofía moderna y el criticismo están vinculadas porque para los historiadores de la filosofía, Kant habría llevado al punto máximo los supuestos éticos, nociológicos propios de este desarrollo antropocéntrico del pensamiento humano. ¿Sí? Muy bien. Kant, en primer lugar, es famoso por establecer las cuatro preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Cuáles son estas cuatro preguntas? Las preguntas son, primero, ¿qué puedo conocer? Una pregunta que espera que resuelva la nociología. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Una pregunta que espera resolver la ética. En tercer lugar está el ¿qué me cabe esperar? Una pregunta sobre las cuestiones de la metafísica. Ojo que aquí David Hume será muy importante. En el número 4, aunque Kant dice que esta resume a las tres primeras, está la pregunta de ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Que sería respondida por la antropología filosófica. Ahora, ¿por qué, profesor, la número 4 resume a las tres primeras? Bueno, para el famoso Kant, las cuestiones humanas son cuestiones que requieren de cierta permanencia. Tú seguramente sabes que el ser humano estuvo muy interesado en conocer lo que permanece, ¿cierto? Lo hemos visto a lo largo de la historia de la filosofía. Para el famoso Kant, la última, que es el hombre, puede muy bien integrar a las tres anteriores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el ser humano es el que conoce. En segundo lugar, el ser humano es quien, a partir de sus conocimientos, orienta sus conductas. A partir de ello, él sabe lo que puede, debe y no quiere hacer. Y en tercer lugar, es el ser humano quien al razonar ha podido establecer ciertos límites a su propia razón, límites que para Kant son necesarios. Por eso la cuarta pregunta puede resumir a las tres anteriores. Ahora,
Si vamos a un asunto muy puntual, muy específico, hay que recordar que el famoso Kant nos está diciendo que el ser humano se define a partir de un valor moral. ¿Qué valor? El de la dignidad. Según Kant, el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio. Fin en sí mismo y nunca un medio. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. Vamos. Primero, vamos a trabajar con la nociología kantiana. ¿Sí? Recuerda, tenemos poco tiempo, este es un semestral, vamos. En la nociología kantiana, tú tienes tres propuestas que se corresponden con los tres grandes problemas del conocimiento. El primer problema es el problema del origen del conocimiento. Allí es donde Kant presenta su a priorismo. El segundo problema es el problema de la posibilidad del conocimiento. Allí es donde propiamente le llamarán criticismo. Luego tendrás al tercer problema, el problema de la naturaleza o esencia, donde le van a llamar fenomenalismo, ¿sí? Empezamos con el apriorismo, ¿sí? En el pensamiento kantiano hay que reconocer ciertas características. En primer lugar, que Kant es concebido por ser un idealista. Y en segundo lugar, porque sus contenidos y propuestas pretenden explicar fenómenos que vayan incluso a lo largo del tiempo, ¿qué cosa? Señalando la necesidad de una estructura mental lista para conocer. Profesor, entonces, al pensamiento kantiano le pueden llamar idealismo trascendental. Se le llama idealista porque la realidad como tal solo existe en la medida que tú la puedas conocer. Por eso es idealista. Y es trascendental en la medida que tú como sujeto tienes algo llamado las formas de sensibilidad a priori, que se encargan de qué? De captar los objetos y que estos atraviesen el caos de sensaciones, ¿sí? Por eso le llamamos idealismo trascendental. ¿Listo? Empezamos con el primer problema, el problema nociológico. Déjame ordenar estas diapositivas rápidamente para poder administrar mejor el tiempo. Vamos a empezar con el apriorismo, luego nos vamos al criticismo y finalmente terminamos con el fenomenalismo. ¿Sí? Vamos a realizar esa secuencia para administrar mejor el tiempo. Muy bien. ¿Por qué a la filosofía kantiana le llaman a priorista? Muy bien. Kant tal vez comparte algo con Aristóteles. ¿Qué cosa? Bueno, esta ya es una interpretación propia. Aristóteles decía, todo ser humano por naturaleza desea saber. ¿Sí? Kant considera lo mismo. Considera que el ser humano también tiene una necesidad por conocer. ¿Listo? Ahora, según el famoso Kant y su apriorismo, todas las cosas que estén afuera de nuestra conciencia, vamos a llamarle nosotros hoy 16 de junio, de manera provisional, le vamos a llamar noumeno, ¿sí? A la cosa en sí, aquello que existe, pero aún no hemos conocido, ¿sí? Noumeno. Entonces, imaginemos que tú estás en una habitación, tal vez estés en una habitación, en tu habitación, y tú deseas conocer los elementos que te rodean. Tienes una computadora tal vez, una tablet, un celular, etcétera, ¿sí? Tú entonces deseas conocer el mundo que te rodea. Pues bien, Kant nos dice, las cosas que están afuera de nuestra conciencia, provisionalmente lo vamos a llamar nosotros hoy noumeno, ¿sí? Ahora, tú deseas conocer estas cosas, pero hay un detalle. Entre las características de estas cosas y nuestra conciencia, dice Kant, hay un caos de sensaciones. Ese caos de sensaciones necesita ser atravesado. Entonces, tú como ser humano, ¿qué haces? Tú vas a utilizar tus formas de sensibilidad a priori, denominado espacio y tiempo. En las formas de sensibilidad a priori, denominado espacio y tiempo, tú vas a poder capturar el objeto y vas a poder conocerlo.
Entonces, una vez que atraviesa ese caos de sensaciones, tú pasas a conocer al fenómeno. Ese es el asunto. Entonces, se le llama a priorista porque empleas al espacio y tiempo como facultades mentales para poder conocer. Profesor, entonces esto se corresponde con lo que decía Kant. Pensamientos sin contenidos son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Así es. Profesor, entonces él al tratar de identificar el caos de sensaciones, le está diciendo al empirismo, sí, tienes razón, el conocimiento parte de la experiencia. Pero por otro lado nos dice que el ser humano tiene una estructura mental que le permite conocer. ¿Estaría dando razón también al racionalismo? Así es. Profesor, entonces es una síntesis, sí, es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Entonces, en su apriorismo, no te olvides, están las formas de sensibilidad a priori llamadas espacio y tiempo. ¿Listo? Primer problema del conocimiento. Primer problema del conocimiento. Vamos ahora con el segundo problema del conocimiento. Mira, vamos a realizar una secuencia lógica muy básica, ¿sí? Mira, atentos. Si Camila corre, entonces se cae. Sucede que Camila no se cayó, por lo tanto, Camila no corrió. Voy con otro ejemplo, ¿sí? Si Carlos cobra su sueldo, entonces se compra un nuevo celular. Ocurre que Carlos no se ha comprado un nuevo celular, por lo tanto, Carlos no ha cobrado su sueldo, ¿sí? A esto se le llama la inferencia, el esquema lógico modus tollendo tollens. Si tú niegas el consecuente, niegas el antecedente. Muy bien. Ahora vamos a tratar de adaptar esto al pensamiento kantiano. Mira, si la ciencia, si la ciencia pudiera conocerlo todo, entonces no tendría errores. Sin embargo, la ciencia y su conocimiento es falible. Por lo tanto, no ha podido conocerlo todo, ¿cierto? Kant es uno de los primeros filósofos en reconocer que en el conocimiento científico hay falibilidad. Profesor, pero Descartes, ¿acaso no dudaba sobre ello? Sí, pero aquí viene el detalle. El famoso Kant se especializa en ello porque gracias a esto va a poder clasificar a los juicios. A ver, profesor. Sí, 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 sí. Mira, en el pensamiento kantiano hay una exigencia por señalar que el conocimiento científico es falible y perfectible. Así le llamamos hoy nosotros, falible y perfectible. ¿Por qué? Porque comete errores y es un conocimiento parcial. En tanto se perfeccione, será un conocimiento cada vez más cercano al objeto, o si quieres verlo de otra manera, cada vez más completo. Ah, profesor, entonces, pues bien, Kant nos dice, el conocimiento es parcial, ya que estamos en un constante proceso de aprendizaje. Entonces, en el problema sobre la posibilidad del conocimiento, Kant nos dice, el conocimiento total y pleno no es posible. Nosotros tenemos un conocimiento parcial. Si no, mira a la ciencia. Ella es falible, pero perfectible. ¿Sí? Ahora, Kant, teniendo al apriorismo y al criticismo, nos dice, bien, llegó el momento. ¿Qué momento? El momento de organizar el conocimiento. ¿Cómo así, profesor? Sí. Kant organiza el conocimiento humano a partir de estos dos supuestos, los organiza en qué? En juicios. Entonces nos dice, el conocimiento humano se construye y se organiza a partir de los juicios. ¿Sí? Hay juicios que son analíticos y hay juicios que son sintéticos. Hay juicios que son a priori y hay juicios que son a posteriori. Profesor, ¿qué era esto? Recuerda, a priori, validez antes de la experiencia sensible. Posteriori, validez después de la experiencia sensitiva. Profesor, ¿y cómo se clasifican estos juicios? Se clasifican así. Mira,
Los juicios analíticos son aquellos que emplea Kant para darle la razón al, valga la redundancia, racionalismo. ¿Por qué? Mira, voy a tratar de ser muy directo aquí. Los juicios analíticos son juicios evidentes, son juicios universales, son juicios necesarios y son juicios que, por lo tanto, no generan mayor conocimiento. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, según Kant, en el juicio analítico, tienes que el predicado se incluye en el sujeto. Por ejemplo, el mismo Kant da este enunciado. Este no es mío, este es de Kant. Kant dice, todo cuerpo es extenso. Al señalar que todo cuerpo es extenso, estoy diciendo que la extensión forma parte ya de las características de un cuerpo. Y profesor, ¿por qué? Bueno, porque el cuerpo es materia. Y la materia tiene propiedades, tú muy bien lo sabes por la física. Dureza, maleabilidad, ductibilidad, inercia, son las propiedades de la materia. Entonces, cuando yo digo todo cuerpo es extenso, ese predicado de extensión ya está incluido en el sujeto. Profesor, entonces cuando digo todo cuadrado tiene cuatro lados, todo triángulo tiene tres ángulos, ¿le estoy haciendo ello? Sí, por supuesto. Estás partiendo de una concepción donde el sujeto tiene características muy bien definidas y el predicado se incluye en ellas. Juicio analítico. En los juicios sintéticos sí se genera mayor conocimiento por dos razones. La necesidad de validarlos. En el juicio sintético a priori, tú tienes una validez antes de la experiencia sensitiva. ¿Por qué? Porque estos conocimientos, al formar parte del cuerpo de las ciencias, ya han sido demostrados o verificados. El ejemplo medular es el de las matemáticas. Un teorema o un axioma ya han sido demostrados. Profesor, ¿y si tenemos conocimientos universales como los de la física, podríamos incluirlos aquí? Por supuesto, en la medida que sean conocimientos científicos ya establecidos. Profesor, y en los sintéticos a posteriori, bueno, ahí estamos en un proceso de construcción, donde los conocimientos son particulares y contingentes. Quiere decir que para ser validados necesitan de una experiencia posterior. Por ejemplo, si alguien nos dice, hey, en Lima hay altos índices de desnutrición infantil, pues bien, tendría que presentar algún informe médico, algún recuento estadístico o algún resultado de alguna investigación. Entonces sería un juicio sintético a posteriori. Profesor, entonces Kant es muy astuto y nos dice, bien, tú tienes facultades, espacio y tiempo, conoces, atraviesa el caos de sensaciones, tienes al fenómeno, luego me dices, la ciencia es falible y perfectible, su conocimiento es parcial y con esto Kant organiza los conocimientos. Nos dice, mira, hay a priori, hay a posteriori, hay juicio analítico, hay juicio sintético. ¿Sí? Ahora vamos con el tercer problema del conocimiento, el problema de la naturaleza o esencia. Es aquí donde se presenta el famosísimo giro copernicano. Como tú eres lo máximo y estás en semestral, debes saber que en la nociología, en el problema de la esencia o naturaleza del conocimiento, hay tres posturas. La primera es el realismo. El realismo piensa que el objeto es dominante y que el conocimiento puede ser una copia fiel de este objeto. ¿Sí? Realismo ha existido a lo largo de la filosofía. El realismo de los presocráticos, al pensar que el conocimiento se puede alcanzar plenamente. Tienes el realismo, por ejemplo, de John Locke. ¿Sí? Tienes ahí el realismo de John Locke. Tienes, por ejemplo, posterior a Kant, pero ya esto se interpreta de otra manera, solo lo señalo, al realismo de Marx. Marx fue un realista. Y tienes, por ejemplo, hace poco, lamentablemente falleció, el famosísimo Mario Bunge, era representante del realismo científico.
Tanto a Marx como a Mario Bunge lo colocamos aparte porque Kant es del siglo XVIII, Marx es del siglo XIX y Bunge es del siglo XX. ¿Sí? Los separamos. Hablemos del realismo hasta el siglo XVIII. El realismo hasta el siglo XVIII suponía que el objeto podría ser conocido plenamente, de tal manera que el objeto se impone a nuestra conciencia. ¿Listo? Muy bien. Ante esta postura surgió algo llamado el idealismo subjetivo, que conocimos la semana pasada con Berkeley, ¿te acuerdas? Ser o existir es percibir o ser percibido. Todos sabemos que la pizarra existe, pero para conocerla lo hacemos de manera individual. Ese es un idealismo subjetivo. Incluso termina en un solipsismo. Todo aquello que esté en mi conciencia es válido, ¿cierto? Muy bien. Kant nos dice algo fascinante, muy interesante. Como los límites de mi razón están en la experiencia, yo tengo que conocer distintos lugares de donde puedo conocer a un mismo objeto. A ver, ¿cómo es esto? Sí, no es que el objeto viene a mí y yo lo registro fielmente. No es que yo voy a tratar de, bajo el solipsismo, validar solo los contenidos de mi conciencia. No. Kant tiene acá un enunciado fascinante. ¿Sí? Por eso se llama giro copernicano. Ojo. Así como la Tierra gira alrededor del Sol, el sujeto gira alrededor del objeto. ¿Qué significa esto? Que nosotros como seres humanos tenemos que conocer al objeto desde distintos puntos. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, como nuestro conocimiento es parcial, siempre es importante darle, por así decirle, un rodeo al objeto. Mira, voy a un caso muy concreto. Los problemas del mundo a nivel medioambiental requieren la participación de distintos científicos, no solamente biólogos, sino también ingenieros, economistas, historiadores. Entonces, las ciencias se han especializado porque bajo el giro copernicano pueden abordar un problema desde sus distintas disciplinas. Claro, profesor, un problema tiene muchos factores, así es, y cada ciencia se especializa en alguno de ellos. Este es el giro copernicano. Tú eres un sujeto capaz de construir el conocimiento, sin embargo, te especializas en un punto. Entonces, así como la Tierra gira alrededor del Sol, el sujeto gira alrededor del objeto. Hay distintas ciencias para conocer un fenómeno. Ah, profesor, tiene sentido, claro. Aquí tienes entonces al famoso giro copernicano. ¿Listo? Muy bien. La ética kantiana. Todos ustedes son lo máximo y saben muy bien que la ética kantiana recibe distintos nombres, ¿cierto? Le pueden llamar ética, por ejemplo, deontológica, porque es la ética del deber ser. Le pueden llamar también ética autónoma porque piensa que el ser humano en uso de su individualidad puede muy bien señalar sus normas y valores. También se le llama ética formalista porque apela estrictamente a la razón. En la ética kantiana hay algo muy importante. Primero, Kant anota la presencia de dos reglas o mandatos que han orientado la conducta humana. Primero tienes tú al imperativo hipotético. En este mandato moral existe una motivación extrínseca. ¿Qué significa eso? Que los sujetos desarrollan una moralidad, un sistema de comportamientos, ¿a partir de qué? A partir del evitar un castigo o acceder a una recompensa. Según Kant, este imperativo hipotético se ha observado a lo largo de la historia de la humanidad. Profesor, ¿quiere decir que en este imperativo hipotético nosotros podemos observar algunas normas religiosas? Sí.
Podemos observarlas. Podemos observar, profesor, en el imperativo hipotético algunas reglas filosóficas antiguas. Claro, puede ser el epicureísmo, profesor. Sí, puede ser el cinismo. Sí, por supuesto. Entonces, en el imperativo hipotético, tenemos una motivación extrínseca. Un sujeto podría decir, yo no miento, pero no miento porque, bueno, no quiero ser avergonzado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la innovación kantiana? La innovación kantiana está en el imperativo categórico. El imperativo categórico parte de la definición de ser humano. El ser humano tiene dignidad, es un fin en sí mismo, nunca un medio. Entonces, la motivación se espera que sea intrínseca. Significa que tú, en pleno uso de la buena voluntad, que hagas, pongas en práctica los valores morales guiados por tu razón. Entonces tú podrías decir, yo no miento porque tengo dignidad y quisiera que esto sea convertido en una norma de legislación universal, casi semejante a una ley de la naturaleza. Profesor, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que para el famoso Kant, si un papá nos dice, hey, yo no le pego a mi hijo, oiga, ¿y por qué usted no le pega? Ah, yo no le pego porque ¿qué van a decir los vecinos? Muy bien, según Kant, ese es un imperativo hipotético, él sería una persona inmoral. En cambio, si un padre dice, hey, yo no le pego a mi hijo porque tiene dignidad y quisiera que esto sea practicado por muchas más personas, ese es un imperativo categórico. Quiere decir que está apelando a la buena voluntad y a la dignidad, pero todo esto, recuerda, se organiza desde la motivación intrínseca. La máxima kantiana nos dice lo siguiente: obra solo según aquella máxima por la cual tú puedas querer, ahí está la buena voluntad, que al mismo tiempo se convierte en ley universal. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Ok. Cerramos con esto. Recuerda que la filosofía kantiana tiene una organización. Sí, no profundizamos en esto porque, bueno, esto ya forma parte de un conocimiento filosófico de un nivel universitario. Solo lo menciono. La crítica de la razón pura puede ser comprendida en tres aspectos. Primero, cuando hablamos, por ejemplo, de las formas de sensibilidad a priori, ¿sí? En el a priorismo, estaríamos en el campo de estudio de lo que Kant llamó estética trascendental. ¿Sí? Cuando nosotros hemos tratado hoy en clase, por ejemplo, a las diferencias entre fenómeno, entre noumeno, acerca de, por ejemplo, el giro copernicano, pues encontramos a la analítica trascendental. Profesor, usted me está diciendo que aquí podríamos muy bien establecer a los juicios. Sí, por supuesto. Ah, ya, 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 ya. Y profesor, en la dialéctica trascendental, bueno, con esto cerramos. Mira. En la dialéctica trascendental se reflexiona sobre la imposibilidad de la metafísica. Y te he traído esta imagen para poder pensar y cerrar con esto porque hay que hacer la guía y las preguntas de admisión. Mira, un perrito le dice al otro, mira qué interesante, ¿ah? Esto te puede hacer filosofar. Le dice, no podemos saber nada de lo que se encuentra del otro lado de la valla, pues no podemos trascender la valla. Así es, le dice el otro perrito, pero podemos postular que tras la valla existe perro, el can todopoderoso. ¿Se dan cuenta de esta imagen? Por favor, por el chat, confírmeme si se entendió. Lo vuelvo a leer, mira. No podemos saber nada de lo que se encuentra del otro lado de la valla, pues no podemos trascender la valla. Así es, pero podemos postular que tras la valla existe perro, el Kant todopoderoso. Para el famoso Kant, la metafísica es imposible porque la razón está limitada por la experiencia.
En la razón podemos postular X cosas, pero verificar su existencia necesariamente pasa por una práctica, pasa por una, podemos llamarle así, actividad sensitiva. Entonces, aquí es donde Kant va a tomar al famoso Hume, algo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando realizó la crítica a la substancia y específicamente la crítica a la famosa existencia de Dios. Entonces, no te olvides, la metafísica para Kant es imposible porque metafísica en tanto requiere un uso de la razón ilimitado cuando en lo real sabemos que los límites de los postulados de la razón deben estar más allá, no, deben estar limitados porque por la experiencia. Los límites de la razón están en la experiencia, ¿sí? Muy bien. Hemos terminado. Creo que hemos trabajado acá de manera pausada. Este ciclo es más práctico que teórico, así que vamos a cerrar este archivo y nos vamos a resolver la guía. Por favor, necesito máxima atención en la guía, máxima participación. Recuerden, si acabamos rápido la guía, tenemos tiempo para preguntas de admisión. Primera pregunta de la guía. Número 1 dice, en los juicios sintéticos a posteriori, la verdad es conocida a partir de... La clave, sin lugar a dudas, sabemos nosotros que... Así es dedo. Muy bien, Shadey, muy bien, Megan, muy bien, Renato, muy bien, Joseph. Número 2. La propuesta filosófica de Kant concibe al hombre con la capacidad de... Esta pregunta en realidad, la número 2, apunta al giro copernicano. Entonces, la clave, como bien nos señala Katy, bien nos señala Daniel, sería pues avión, construir conocimientos y guiarse por su razón. Claro, el guiarse implicaría el desarrollo de la ética. Pregunta número 3. ¿En cuál de las alternativas se muestra un imperativo categórico? Muy bien, en el famosísimo no debo mentir. Muy bien, Ñol, muy bien, Katy, muy bien, Hans. Clave de la 3, dedo. Pregunta número 4. La filosofía de Kant es, bueno, es idealista trascendental, pero como no está idealista trascendental, lo vamos a encontrar aquí con casa, ¿verdad? Clave de la 4 es, muy bien, Megan, casa, idealista crítica. Muy bien. Pregunta número 5. Según lo sostenido en sus dos principales obras, el interés filosófico de Kant es sobre todo... Por supuesto, nociológico y ético. Clave de las 5 sería casa. Pregunta número 6. Frente a la posición que coloca al objeto como centro de proceso cognoscitivo, el alemán Immanuel Kant plantea una tesis opuesta al sostener que... Claro, la única posible que podríamos marcar en las 6, ¿no? Y esto sí requiere precisión, es una pregunta que requiere más precisión. Mira, lo que pasa es que la pregunta está orientada más nuevamente al giro copernicano. Es decir, el sujeto es el centro de conocimiento, sí, somos nosotros los que conocemos, pero hay que precisar que este conocimiento es una especie de rodeo, donde distintas ciencias se pueden unir para abordar un problema. Entonces, la clave aquí, de acuerdo a
la postura del giro copernicano, aquí es beso. La clave es beso. ¿Sí? El sujeto es el que gira alrededor del objeto. Número 7. A decir de Kant, si bien la razón es fundamental para que haya conocimientos científicos, esta debe operar con la información que proporciona la experiencia. Por lo tanto, para este filósofo alemán, en el conocimiento, muy bien, la clave de las 7, todos estamos de acuerdo con Ñol, con Joseph, con Hans, con Antonella, con Rodrigo, pues sería dedo. La razón está limitada por la experiencia. Pregunta número 8. Debido a que fue un importante movimiento de la modernidad, la Ilustración presentó a la historia como un proceso hacia la realización de la libertad, cuyo motor principal es la razón. No hay duda de esto. 8K. 8K. 9. La pregunta 9 sí requiere una explicación, pero vamos a darle solo breve porque el deísmo no está en el prospecto. Bueno, tal vez hay una intención aquí, a ver. El deísmo es la doctrina moderna que presenta racionalmente a Dios como creador del mundo, aunque ajeno a los procesos históricos. Ah, muy bien. Hasta este punto te están diciendo que no hay providencialismo. Tú sabes que para el pensamiento de San Agustín, en el providencialismo, tú tienes una intervención de Dios en los procesos históricos. De ello podemos inferir que para sus intelectuales partidarios, muy bien, la clave de la 9 sería entonces, a ver, creo que la clave la tenemos, ¿verdad? Creo que la podemos nosotros ya marcar. Muy bien, la clave aquí sería beso. Los acontecimientos sociales son ocasionados únicamente por los seres humanos, ya que en avión y en casa habla de creación. La creación no es posible, pues. En términos filosóficos, para este contexto, para crear tendrías que estar en la nada. Muy bien, la clave sería pues beso. Dedo dice, a ver, las ideas que poseen los hombres, no pues, porque eso, dedo no puede ser. Dedo implicaría una intervención. Y más bien te dice que acá no hay intervención. Entonces la clave aquí sería beso. Pregunta número 10. Se denomina criticismo a la filosofía de Immanuel Kant. Ello porque si bien Kant afirma lo importante de la razón para establecer el conocimiento y la moral, esta facultad debe ser, por supuesto, analizada críticamente. Muy bien. La clave de la 10 entonces es avión. Clave de la 10, avión. Clave de la 10, avión. Perfecto. Muy bien, hemos terminado entonces las 10 preguntas de la guía. Por favor, me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. Muy bien, listos para las preguntas de admisión. Vamos entonces. Cerramos el archivo y lo presentamos. A ver, cerramos. Por favor, máxima concentración. Muy bien, vamos. Son exactamente las 2:40 y ya prácticamente 46.
2:48 leo tu clave. Vamos. Mil disculpas la demora, fui a los servicios. A ver, dice, hasta el presente no puede aprenderse filosofía, pues ¿dónde está ella? ¿Quién la posee? ¿En qué puede reconocerse? Solo se aprende a filosofar. Muy bien. Cuando hablamos de esta pregunta, estamos haciendo referencia a que la filosofía nace de una actitud humana. Y nosotros aprendimos aquí, me sorprenden las claves, aprendimos nosotros que las preguntas filosóficas ocurren en todo el mundo. Todo el mundo tiene preguntas filosóficas
¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? Todo el mundo tiene preguntas filosóficas. El problema está en la respuesta. La respuesta filosófica es así, tiene ciertas características que corresponden con una actitud humana. A eso iba Kant. No se aprende filosofía, se aprende a filosofar. La clave aquí es avión, una manera propia y genuina de reflexionar. ¿Sí? La clave de la 2017-1 sería avión. ¿Sí? Muy bien, ya saben ya entonces. Continuamos. 2016-2, preguntas sobre el imperativo categórico, son 2:51, 2:53, leo tu clave, vamos. Muy bien, ¿cuál sería la clave de esta pregunta de admisión? El imperativo categórico implicaría, como bien señala Katy, Ñol, Antonella, Diego, Ernesto, Daniel, Hans, Dania, Shadey, por supuesto, sería enano. Yo no permito que me maltraten y tampoco trato mal a nadie en mis labores diarias para que sea una norma a seguir en la comunidad. Sí, eso implicaba el desarrollo de la ciudadanía. Su compañero Daniel pregunta, ¿y la B? La B dice, en la cola para ingresar a la sala del cine, suelo quedarme hasta el final para cuidar que nadie se meta indebidamente y vaya contra el derecho del resto. Lo que pasa es que en la letra B tendrías lo que en ética le llamamos utilitarismo, el máximo beneficio para la mayoría. Y recuerda que en enano tienes a la dignidad. En letra B no, en la letra B tienes una defensa de los derechos del ciudadano, lo cual es correcto. Pero en enano se hace hincapié a la dignidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces tenemos aquí que la clave es enano. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Siguiente pregunta. Son 2:55, 2:57. Leo tu clave, vamos.
Tiempo concluido. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a la filosofía kantiana? Tenemos nosotros que claramente en la número 4 nos dice que el acto es moral cuando es realizado por deber, claro, esto desde la buena voluntad y la dignidad. La número 5 dice, no es posible conocer las cosas tal y como son, claro, el acercamiento a las esencias. Muy bien, eso es correcto. Muy bien, Lenin, muy bien, Shading, muy bien, Ñol, muy bien, Antonella, excelente, Rodrigo. La clave de esta pregunta sería dedo. Muy bien, nos despedimos con esta última pregunta. A ver, esta de aquí. 2017-1. Y ya con esta nos despedimos. Dice, en Crítica de la Razón Pura, Immanuel Kant aborda un problema de índole, y pues esta es nociológica, ¿sí? Clave de la 2017-1 sería casa. ¿Listo? Muy bien. Clave de esta pregunta de admisión, casa. Ya espero que para la semana de repaso, no sé si hay de acuerdo al avance una semana, podríamos trabajar ya el texto filosófico de Kant, ¿sí? Que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana, cuiden muchísimo su salud y la salud de su familia. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien, gracias.